Bien, pasamos entonces a las páginas 151 y 152 en el que o en las que Schopenhauer va a tratar de hacer su primer intento de explicar el pasaje de la representación, del mundo como representación, al mundo como voluntad, ¿no? Entonces aquí se insinúa, digamos, lo primero que tenemos en el texto de manera más o menos concisa en torno a la voluntad. Eh, Tenemos entonces la página 149, perdón, 151, eh, en donde nos había dejado hablando de qué era o cómo es que se da la representación. Eh, ya lo vimos, la representación en el sentido de sujeto y objeto y una serie de categorías eh, que permiten al sujeto conocer al sujeto, como son el tiempo y el espacio, la causalidad, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué hay más allá de estas representaciones? Dice Schopenhauer, queremos saber el significado de aquellas representaciones. La pregunta es si este mundo no es nada más que representación, es decir, si el mundo se limita a lo que hemos llamado hasta ahora representación, es decir, sujeto, objeto, categorías, etcétera, en cuyo caso tendría que pasar ante nosotros, cito, como un sueño inconsistente o un espejismo fantasmagórico, sin merecer nuestra atención. Es decir, que la objetividad, entre comillas, que tenía eh, la representación eh, y en general toda esta lectura, digamos, kantiana de acceso al mundo por medio del tiempo y el espacio y las categorías que nos permiten acceder a él, eh, se muestran simplemente como representación, está como reduciendo de alguna manera la realidad. La realidad o la validez de la característica de lo real, del ser, eh, de, del mundo, en este concepto de representación. Es decir, que este concepto de representación pareciera que no es lo suficientemente real, dice incluso como para merecer nuestra atención. De allí va a pasar a preguntarse, bueno, no sé si es un sueño inconsistente o un espejismo fantasmagórico que no merece nuestra atención, o si es otra cosa, algo más. ¿Y qué es? Entonces, a lo que sigue algo sumamente interesante que dice, eh, vemos que desde fuera no se puede nunca acceder a la esencia de las cosas. Por mucho que se investigue, no se consigue nada más que imágenes y nombres. Y sin embargo, agrega, no sin una fuerte arrogancia, que es interesante y que vamos a ver de nuevo en el gran lector de Schopenhauer, que es Nietzsche, y sin embargo ese es el camino que han recorrido todos los filósofos anteriores a mí. ¿Y qué quiere decir este desde fuera?
Este desde fuera implica la relación sujeto-objeto, en el sentido de que se había concebido todo objeto como algo que está, digamos, fuera de la cámara. Y en cuanto a la cámara, ¿no? Este software con categorías y demás, se había analizado, por así decirlo, como si uno estuviera fuera de la cámara y estuviera tratando de entenderlo, siendo un individuo que está, por así decirlo, reparando la cámara o observando la cámara desde fuera. Entonces, lo que digamos, no, lo que falta, aquello de lo que no se ha hablado todavía, es de la cámara en sí. ¿Qué significa, por así decirlo, ser una cámara? No somos una cámara, somos un ser humano. Entonces, ¿qué significa esta cuestión de el ser? ¿Qué es esto del ser? Entonces, cito de nuevo a Schopenhauer, el significado del mundo no podría nunca encontrarse si el investigador mismo no fuera nada más que el puro sujeto cognoscente. Es decir, que si nada más somos sujetos que conocemos objetos u otros sujetos, no podríamos entender el mundo, ¿no? Dice más adelante, el mismo, sin embargo, tiene sus raíces en aquel mundo. Se encuentra en él como individuo. Es decir, que su conocimiento del mundo está mediado por un cuerpo cuyas afecciones en todos los sentidos, ¿no? Se va a hablar de dolor y de placer, pero podemos hablar de afecciones, de otro tipo de afecciones, como puede ser la tristeza, la melancolía, el sentimiento de júbilo, la nostalgia, etcétera. Todas estas afecciones constituyen, dice Schopenhauer, para el entendimiento el punto de partida de la intuición de aquel mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está tratando de decir Schopenhauer es que hay algo más. Hay algo más y mucho más profundo que el sujeto que conoce. Entonces, ¿qué es este sujeto que conoce y cómo podemos aproximarnos a este sujeto que conoce? En tanto ser, ya no en tanto un mero instrumento del conocimiento de lo que hay allá afuera, sino este sujeto en tanto ser, lo que implica, ¿qué implica ser este sujeto? Dice, este sujeto del conocimiento que se manifiesta como individuo, le es dada la palabra del enigma, y esa palabra reza voluntad, Wille. Entonces le está dando a el acto del ser, o esta realidad que implica la existencia humana, ya no como un instrumento de conocimiento de algo que está allá afuera, sino como existencia, diciéndolo desde una perspectiva un poco anacrónica, utilizando un concepto del siglo XX, existencia en el sentido de existencialismo. Él no va a utilizar la palabra existencia, utiliza la palabra voluntad, ¿no? Y de allí nos lleva a el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos aparece como parte, por así decirlo, del individuo. Es decir, el cuerpo constituye de alguna manera al individuo,
y a ese cuerpo le es dado